Buenas para todos y para todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener la clase para hablar del eclipse de luna llena en Escorpio, el cual tengo ganas de compartirles algunas cositas para profundizar a nivel de proceso. También, obviamente, como siempre, comparto desde mi propio proceso, como las cosas que me van pasando, creo que está, nada, que es como un aporte así como muy espontáneo, genuino y real que puedo hacerles. Así que, porque básicamente lo estoy atravesando, así que hoy les quiero traer la propuesta de hablar de las 5 etapas del duelo. Esto obviamente está muy en sincronía con el eclipse, estamos por vivir el último eclipse de luna llena en Escorpio, que es el último eclipse de la serie Tauro-Escorpio, que empezaron hace más de un año y medio, con lo cual estamos dando cierre a un proceso que se inició en el último año y medio y que en esta fecha llega como un pico de culminación y que su final absoluto va a terminar siendo en julio, cuando directamente ya los nodos de la luna, los nodos del karma, que son esos puntos matemáticos donde se producen los eclipses, que ahora están en Tauro Escorpio, ya van a pasar a Aries Libra y va a empezar la temporada oficial de eclipses en Aries Libra y tendremos que reactualizarnos y abrirnos a lo que nos traen esos dos signos, a la renovación de esa energía, tanto en nuestra carta natal como los temas que esos signos rigen. Pero mientras tanto, estamos hablando de Tauro Escorpio, estamos hablando de esta última fase de los nodos en estos dos signos, en este eje, y de esta última fase que nos invita directamente a poder asumir el final, el cierre de un proceso que se inició cuando se dio el ingreso, cuando se dieron los primeros eclipses, cuando se dio el ingreso de los nodos en Tauro Escorpio, que nos habla de todo lo que hemos ido procesando este último año y medio, todo lo que se nos ha ido revelando, que ya estaba muerto o que poco a poco iba perdiendo su vitalidad, su vida, y necesitábamos como ir renovando esos acuerdos, ese vínculo, esa relación, o en tal caso de no haberlo podido hacer porque ya no había sustancia vital en aquello que se mostraba que estaba como por terminarse o que estaba en un nivel de crisis, asumir los finales, asumir la muerte, asumir los duelos. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, ¿por qué? Porque justamente los duelos no están solamente ligados a una muerte física de un ser querido, sino que se puede aplicar a un montón de situaciones, experiencias, vivencias, hasta expectativas, pensamientos, hábitos, cuerpos que tuvimos. Entonces es muy interesante que lo podamos ver desde ese lugar. Si no me conoces, te cuento que mi nombre es Melina, que hace 9 años que me dedico a la enseñanza de la astrología psicológica. Estoy a cargo de la escuela Astro Onda Psicológica, que es una escuela con perspectiva psicológica, valga la redundancia, donde lo que destacamos es abordar la interpretación de una carta natal y el aprendizaje de la astrología desde estos aspectos más donde se trabaja lo inconsciente y lo inconsciente, y que las energías nos evidencian, o al menos nos ayudan a hacer hipótesis sobre, bueno, qué la persona puede estar teniendo en sombra, qué puede proyectar, cuál es su aprendizaje de ir revelando una energía que quizás desconoce, un potencial con que se apega mucho. Bueno, es todo un análisis que tiene que ver con una perspectiva más psíquica, más psicológica, y bueno, y esa es la formación que ofrecemos en la escuela y demás. Así que bueno, les voy a compartir pantalla. Vamos a avanzar como medio rapidito con el tema del PDF, porque la idea es centrarnos en el desarrollo de lo que quiero contarles hoy. Y también porque siento que nada, que hay muchísima información en Internet y que seguramente todo lo que está mucho más asignado quizás al significado del eclipse y tal, también lo van a tener a disposición. De todas maneras, obviamente que voy a explicarlo como siempre, pero me voy a detener más en la parte más psíquica, más psicológica de indagar en qué nos puede impactar a nivel interno este eclipse. Y les quiero decir algo más, pero como no me lo acuerdo, voy a compartir pantalla y vamos a ver si esto ya va apareciendo en mi memoria. Bueno, acá tenemos el eclipse. Acá tenemos el eclipse, acá tenemos el PDF del eclipse. Como verán, ahí estamos. Tenemos el eclipse de luna llena en Escorpio.
La data de siempre es que el eclipse se da el 5 de mayo a las 14:33 argentinas, con el Sol en Tauro y la Luna en Escorpio. Ya me acordé lo que les quería decir, y es que, como siempre, se pueden descargar este PDF. En esta oportunidad tienen para hacer un trabajo, un ejercicio con las etapas del duelo, y también tienen la guía de dónde cae para cada signo, ¿sí? Entonces, eso siempre se los quiero destacar porque quizás si quieren profundizar específicamente en eso, lo pueden hacer. Bien, el Sol está a los 14 de Tauro y la Luna a los 14 de Escorpio. Luna y Sol se enfrentan, con lo cual esto permite que se produzca una luna llena. El Sol con su luz ilumina a la Luna. Bien, como este es un eclipse de luna llena, los eclipses en general tienen que ver con cambios de rumbo, pero lo que tiene a diferencia los eclipses de luna, a diferencia de los eclipses de sol, que es el que tuvimos hace 15 días, es que los eclipses de luna llena están mucho más ligados a finales, a cierres y a la posibilidad de asumir, de ver, de tomar conciencia de aquello que se está terminando y finalizando. Esto en principio es una cualidad que está ligada a los eclipses de luna, pero imagínense que encima de todo este eclipse de luna es un eclipse de luna llena en Escorpio, que Escorpio ya es un signo que tiene que ver con la muerte, con la finalización de la vida, con el duelo, con la crisis que provoca asumir y enfrentarnos y poder mirar de frente aquello que se está terminando o que se está muriendo. Y además, no solo es un eclipse de luna llena, sino que es un eclipse que está en Escorpio, que tiene que ver con muertes, y además es un eclipse que se da con la luna en el nodo sur, ¿sí? Eclipse de nodo sur, acá lo puse. Y el nodo sur, como les decía, los nodos son estos dos puntos matemáticos que representan la intersección entre el camino que hace la Luna alrededor de la Tierra y el aparente camino que hace el Sol alrededor de la Tierra. Esos dos caminos se cruzan y esos puntitos son los nodos. Y estos puntitos, justamente hay uno que es el nodo sur, que tiene que ver con aquello que necesitamos desapegarnos, despojarnos, deshojarnos, dejar ir temas asociados a esa energía. Entonces, el nodo sur ya de por sí tiene que ver con cierres, con finales, la luna llena también, y Escorpio con la muerte. Entonces, este evento termina siendo, por la acumulación de simbología asociada a los finales, un gran momento de culminación, de finales, de cierres. Y es importante entender siempre con esto que cuando hablamos de cierres y de finales, estamos hablando de temas que se pueden vivir a nivel de proceso. No significa que el día del eclipse, puntualmente, específicamente, yo voy a vivir un final, sino que lo que hace el eclipse es empezar a hacernos tomar mayor conciencia, nos pone muy de frente, nos vuelve muy evidente la luna con su luz de llena, siendo la noche más luminosa del mes, nos hace muy claro del duelo que necesitamos afrontar, del final que necesitamos asumir, ¿sí? Del proceso que necesitamos hacerle espacio, encarnar y permitirnos atravesar por ese proceso que implica un duelo, una crisis, un entrar en contacto con el dolor, un reconocer que se ha terminado, ¿sí? Que hay algo que se está terminando o que se ha terminado. Y en este sentido son distintas las etapas. Puede ser que vos tuviste un gran final en todo este último año y medio, que fue el año y medio de los eclipses Tauro-Escorpio, atravesaste un final. Y quizás vos pensás que ya pasaste por el duelo, pero los duelos llevan tiempo y tienen distintas etapas, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Además de eso, también es posible que de pronto estés a punto de atravesar un final, ¿sí? O que este eclipse sea la luz, la lámpara que te hace dar cuenta que hay algo que quizás estabas negando, pero que realmente se está terminando, que realmente se está agotando, o que finalmente sea la gota que el rebalsa el vaso para poder plantear este final, este cierre. Sea como sea, porque quizás nosotros sabemos que hay algo que se va a terminar en unos meses, quizás sabemos que, no sé, la empresa para la que trabajamos tantos años tuvimos que dejarla, o quizás sabemos que tenemos un pariente que tiene una enfermedad terminal y sabemos que tarde o temprano ese final lamentablemente va a llegar. Entonces, el eclipse
de luna llena en Escorpio es la oportunidad y la vibración disponible para alinearnos a ese proceso de asumir, de reconocer y de aceptar que estamos a punto o en medio o terminando, pero estamos en un proceso de cierre de duelo en algún aspecto de nuestra vida. Esto es lo que nos ha dejado el Nodo Sur en Escorpio. Este último año y medio, algo se terminó, algo cambió, algo se murió, algo se resignificó, algo se quebró y fue vivido y renovado de una forma completamente distinta. Quizás todavía no estás en la etapa de la renovación, por eso va a cambiar mucho dependiendo en qué momento de todo este año y medio estuviste atravesando ese final o incluso quizás lo estás atravesando, lo estás por atravesar, ¿sí? Pero al fin y al cabo, la propuesta es hoy explorar de qué se trata atravesar un duelo y qué tipo de información nos ayuda a comprender ese proceso que muchas veces queremos negar y que es muy difícil y doloroso también a veces asumir. Así que bueno, voy a volver a compartir pantalla, voy a estar un poco más así dinámica para que no esté tan fija siempre la pantalla. Los temas Escorpio que obviamente, para en esto es un recordatorio. Miren, vieron que les dije hace poquito que vamos a empezar con estos vivos gratuitos para alumnos. Estoy muy contenta con esto porque, nada, tenía muchas ganas de encontrarme con ustedes y interactuar de otra forma, o sea, como poder realmente encontrarnos y hablar de lo que nos está pasando desde un lugar más profundo, más íntimo, pero también incluyendo a la astrología, ¿no? Como poder abrir esos espacios. Entonces, el 6 de mayo, el sábado, al otro día del eclipse, en plena ebullición que el eclipse nos traiga, a las 14 horas del horario Argentina, va a haber una clase gratuita para los alumnos de la escuela, ¿sí? Esto es importante. Si vos estás viendo este video en YouTube, que entiendas que esto es para los alumnos de la escuela, ¿sí? O sea, para aquellos que están cursando, que tienen cursos comprados, que son parte de la dinámica de la escuela, que tienen su usuario y demás creado en el campus. Entonces, simplemente ingresan, tienen que ingresar, ahí en el campus online está el nuevo curso que ya está creado hace un mes y pico, que se llama Videoconferencias gratuitas para alumnos, y ahí van a encontrar el link para que nos veamos el sábado a las 14 horas. Bien, hablaremos de las casas y planetas de Tauro Escorpio, ¿sí? La idea es hablar con ustedes, vamos a hacer hasta 100 alumnos en sala. Vamos a hablar de cómo afecta Urano, el ingreso de Júpiter en Tauro y de los nodos pasando sus últimos meses allí. O sea, al fin y al cabo, lo que quiero es que nos centremos en nuestra área Tauro-Escorpio de la carta natal. Estamos en un momento muy fuerte para poder profundizar en esos temas. Entonces, si yo tengo a Venus en Tauro, tengo al Sol en Escorpio, tengo un planeta en Tauro-Escorpio, o aunque no lo tenga, tengo casas donde está Tauro Escorpio y están pasando muchas cosas ahí. En Tauro está a punto de ingresar Júpiter, sigue Urano, estamos con los eclipses, el final de esta etapa. Entonces es importante que traigan sus cartas, obviamente no vamos a llegar a ver la de todos, pero iremos viendo algunos casos y ejemplificando y hablando bastante de esto. Entonces, para saber cómo participar necesitan leer las instrucciones del campus online que dice videoconferencia, ¿sí? Así que les pido a los alumnos que están interesados en participar de este próximo Zoom gratuito del sábado 6 de mayo, que simplemente ingresen al aula online y van a encontrar ahí en su área personal, que es su perfil como alumnos, ahí van a encontrar ya un cartel que dice videoconferencia y van a poder leer todo. Así que bueno, re contenta con esta nueva opción que estamos sumando a la escuela. Bien, Escorpio, todos los temas que Escorpio va a tratar y a movilizar, y bueno, que siempre Escorpio tiene que ver con esto, ¿no? Temas que están inconscientes, que son nuestra sombra, temas que no queremos ver, temas que negamos, temas que asumir lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que nos hace tocar un espacio nuestro, que no podemos verlo y que justamente no lo queremos ver porque es muy doloroso estar allí, entrar allí, poder encontrarnos con eso. Y también hay mucho del control. Por eso este eclipse es un eclipse que cuanto más nos predispongamos a soltar el control, más va a poder fluir a través nuestro el proceso de desintoxicación, de muerte y de purga
y por tanto de cura y de sanación que promete la energía Escorpio. Siempre esto lo hablamos como a nivel de proceso. Nunca jamás estoy diciendo que el día del eclipse vos soltás el control, purgás, llorás, te morís, te desintoxicás y ese mismo día te curás. O sea, eso no existe, no es real. Entonces, ¿no? Argentina, siempre presente. Argentina, Uruguay, Paraguay, para que no se me después los materos. Eh, bueno, entonces, destrucción y toxicidad, asumir lo que ya está muerto, lo que es destructivo, nuestras propias conductas destructivas, los espacios, las relaciones tóxicas o destructivas a las que nos sometemos y que en las cuales también, por supuesto, participamos. La muerte y la sexualidad, también esto puede tener que ver, la muerte obviamente es todo lo que vamos a estar hablando hoy, pero la sexualidad también puede estar implicada, aunque hoy no voy a profundizar en ello, pero puede ser que incluso todos estos temas que te generen dolor, miedo, sombras, que lo necesitas tapar, que lo ocultas, o que incluso lo tapas a un nivel muy profundo, ¿no? Como todo lo que tenga que ver con abusos o con temas de la sexualidad, muchas veces está muy estudiado que personas que empiezan a hacer distintos tipos de terapia, de repente destapan una olla y recuerdan que quizás algún abuso que pensaron que tenían cuando eran chiquitos había sido un súper abuso, o había sido algo muy traumático, o había sido algo muy violento, muy agresivo, por más de que, más allá de lo físico, ¿no? Obviamente que un abuso siempre es violento y agresivo, pero como que las personas muchas veces no se acuerdan, ¿no? De hecho, también pasa muchas veces que las personas han sufrido algún tipo de abuso y no lo recuerdan. Si no es la primera vez, yo atendiendo a personas, cuando atendía consultas personalizadas, me río porque todo vuelve en esta vida, pero ya tendrán novedades. Me ha tocado muchos casos en los que la persona me decía, haciendo tal terapia o haciendo tal actividad, recordé que había sido abusada, recordé que esta situación, o me di cuenta siendo grande que esa situación, siendo chiquito, hoy en día entiendo que era un abuso. Entonces, bueno, hay un montón de cosas, de sombras, de mierda, de dolor, de todo ahí como confuso y escondido y oculto, que es la energía Escorpio, que también está asociada mucho con la sexualidad, y ni hablar que también, bueno, los temas de abuso no solamente se vinculan con la sexualidad, ¿no es cierto? Entonces, importante que veas tu casa Escorpio. Bien, importante que veas tu casa Escorpio y tu casa Tauro también, porque es donde está el Sol. Entonces el eje Tauro-Escorpio, esto de hecho es lo que vamos a trabajar de forma gratuita en la clase de Zoom para los alumnos de la escuela. Ver tu casa Tauro-Escorpio. Si no sabes cómo ver en qué casa tenés a estos signos, te dejo en la descripción de este video y en el comentario destacado un video donde les enseño a leer los gráficos, y también les voy a ir sacando esto para hablar de las etapas del duelo. También les voy a dejar en la cajita de descripción un video de muchísimo valor, que sé que muchísimos de ustedes ya lo vieron porque es un video con muchas vistas, con muchos views, mucho comentario, ha tenido mucho éxito porque es de esos temas que nos atraviesan profundamente como humanos, ¿no? O sea, son cosas que podemos ver en nuestras vidas. Y, es una información que nos ayuda a tomar conciencia, a mejorar, a tomar mejores elecciones y a trabajar en nosotros y nosotras mismas. Entonces, este video de muchísimo valor se llama Plutón en la carta natal, cómo saber si soy plutoniano. Plutón es el regente de Escorpio, con lo cual tiene muchísimo que ver con los temas de Escorpio. Se los voy a dejar y allí hablo como los posibles juegos que hay en una misma persona cuando la persona tiene mucho Escorpio o mucho Plutón en su carta natal, una cierta dicotomía entre la omnipotencia y el poder y la impotencia y sentirse completamente despotenciado. Entonces, como esto de puedo con todo y no puedo con nada, y ese juego de control y de poder y cómo me vinculo a través de eso con la vida, con las relaciones, con las experiencias, lo hablo en ese video, ¿sí? Bien, vamos a hablar entonces de las etapas del duelo, ¿sí? Tenemos 5 etapas. La primera, a ver, esto es importante que entiendan que cuando hablamos de duelo, porque si no es como que quizás ustedes dicen, yo no estoy pasando ningún duelo. Puede ser que no estés pasando algún duelo muy contundente, pero como estamos en esta época de eclipses, eh,
siento profundamente que muchas personas esto le va a venir muy bien. Hay muchas personas que estoy viendo a mi alrededor que están en situaciones asumiendo, ¿no? Como este tipo de procesos de dolor que implica finalizar algo o asumir y darse cuenta y realmente poder aceptar que algo se está terminando. Y además también, como les decía, es mi propio proceso, es algo que yo estoy viviendo en este momento, con lo cual creo que no hay nada más genuino y espontáneo que poder transmitirles mi propia experiencia. Ya se van a enterar por qué les digo esto, pero todavía no lo puedo contar. Así que bueno, en este proceso de muerte, de finalización de algo, es muy importante que primero identifiquemos qué es lo que sentimos que se está muriendo. Hay personas que esto lo pueden tener muy en claro, como por ejemplo una relación, ¿no? Como vengo en una hace mucho tiempo, o tengo una pareja de muchos años, o quizás no, pero simplemente me estoy dando cuenta de que esta relación no va a ningún lado, de que no me siento cómodo, de que simplemente se ha agotado un nivel de vitalidad que la relación tenía, que ya no lo tiene más. Entonces, esto puede ser a través de un vínculo. Es importante entender que cuando hablamos de vínculo no solamente nos referimos a vínculos de pareja. Esto puede también pasar con alguna amistad, puede pasar con alguna relación que representaba un sostén, puede pasar incluso con alguna relación familiar también. Alguna persona que estuvo muy presente, un tío, una tía, un primo, una prima, o sea, alguien que fue un pilar en nuestra vida o quien teníamos una relación importante y hoy entendemos que los caminos se están separando, ¿sí? Que se hace muy obvia esa distancia. Entonces, hay un nivel de asumir y de reconocer que la relación tal cual la conocíamos ya no está, que eso que añorábamos, que eso que nos llenaba, que eso que nos hacía sentir ese espacio de amor, de cariño, de pertenencia, ya no está. Entonces se trata como de ir asumiendo y de ir pudiendo encarnar y siendo consecuentes con eso que nos estamos dando cuenta. Entonces, a algunas personas les puede pasar con una relación, a otras les puede pasar con, por ejemplo, un trabajo. Trabajé muchísimos años en una empresa y bueno, por supuesto, es como ese lugar de pertenencia, ese lugar que para mí ya es conocido, esa rutina, esos hábitos que son conocidos. Si de repente entiendo que necesito tomar la decisión de terminar esa etapa de mi vida, de terminar ese trabajo, o por el contrario ya lo terminé, ya sea porque me echaron o porque me fui o por lo que sea, entender eso es muy importante también, tiene mucho, es un proceso que todo lo que sea terminar, finalizar algo que estuvo mucho tiempo en nuestra vida o que representó de un gran potencial afectivo, ¿sí? Y de contención es muy, muy fuerte. Fíjense que en este sentido lo podemos leer desde Saturno y Luna. Saturno y Luna son como dos astros, dos planetas que hablan mucho como de la estructura psíquica de la persona. Entonces la Luna va a tener que ver con todo ese lugar afectivo, sensible, entonces allí todos esos vínculos que son significativos para mí o que lo han sido, y después tenemos a Saturno, que es como todo lo que hemos construido o aquello que se ha vuelto seguro, pero en términos de estables, estable, sólido, seguro. Entonces, como ese trabajo, esa rutina, ese lugar al cual yo ya conozco cómo funciona. Entonces, ¿qué es puntualmente lo que estoy duelando? Pero otras cosas más, quizás que no se nos ocurrirían duelar, por ejemplo, es el tema de en la relación con el cuerpo, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una de las cosas que yo la he vivido, hoy siento que ya la sigo viviendo, pero ya tuve como mi pico de duelar eso, que es claro, yo particularmente tuve un cambio muy grande en cuanto al peso y a no solamente el peso, sino la estructura de mi cuerpo, por obviamente perder mucho peso, pero también como con los hábitos, con la alimentación y con un montón de cosas, y es muy fuerte porque me doy cuenta cómo todavía de repente aparece como la costumbre o el mecanismo conocido de querer repetir algo o como de querer consumir tal cosa y realmente, genuinamente, no lo deseo. O sea, es como, no, realmente no hay un deseo, no hay como en otro momento como una ansiedad o como un quiero esto, como un deseo real, sino que es como de repente la costumbre que quiere volver
y me pasa un montón que de repente como algo o tengo esa actitud de decir, bueno, estoy aburrida, voy a comer, o cosas que toda mi vida hice, por las cuales llegué como a estar bastante desconectada de mi cuerpo, y como no atendiéndolo de forma saludable, y de repente me doy cuenta que lo hago y digo, si no quería, o sea, en realidad como ya no me llena, ¿no? Como hay algo con el vínculo con la comida, en mi caso particular, que muy loco, pero con Tauro, con los eclipses Tauro, se modificó por completo. Esto cada uno lo va a vivir muy distinto, ¿no? O sea, yo obviamente a mí me tocó en mi casa 6 que es la casa de los hábitos, valga la redundancia, yo tengo Tauro en casa 6. Entonces, como, bueno, en un punto es como también despedirme de esa Meli que tenía esas conductas ansiosas, volcadas en la alimentación, en la comida, de esa Meli que reaccionaba o que tapaba cosas con la comida, o sea, de todo esto, si quieren, yo hablo bastante de mis procesos en mi canal personal, que es Melina Azul, está también en la cajita de descripción, donde hay un video donde hablo de cómo bajé 20 kilos y todo lo que fui aprendiendo y todo mi proceso también de crisis y de encontrarme de cuánto me estaba desamando y descuidando, y cómo, bueno, volver a escucharme dentro de un tiempo, ¿no? Como esto es un proceso, yo no digo como ya está, ya se terminó, ¿no? Como todos los días. Entonces puede ser eso, como una relación tuya con tu cuerpo o con tus hábitos o con tu imagen. Ayer hablábamos con una amiga que me decía, siento que como me fui redescuidando en mi imagen, ella es ascendente en Libra, y me siento mal con eso, o sea, como que en un momento me di cuenta de que mi placar era como un caos y no sé qué, porque yo ya no estaba eligiendo qué me gustaba, como que ya no estaba atendiéndome, entonces como ella se fue creando una nueva imagen con la cual no se identifica y también eso es como un proceso de duelar una vieja imagen que tuvo en su momento y hoy está en una transición que no sabe cuál es su nueva imagen, la tiene que descubrir, ¿no? Entonces, como eso, duelar, bueno, acá yo viviendo también en la naturaleza y todo, y tengo muchísimos amigos que se han ido de sus ciudades natales, entonces ni hablar que de hecho se llama duelo migratorio, o sea, para todas las personas que abandonan sus casas, si quieren pueden googlearlo, duelo migratorio, si es el caso, porque también ha habido, a partir de la pandemia, una gran migración de las ciudades hacia otros lugares, entonces muchas personas han estado atravesando justamente con esos eclipses el duelo migratorio, o sea, encontrarse en un lugar donde ya no está, bueno, si fuera de país ya no está nada, tu cultura, ni tu tonada, a veces ni siquiera el idioma, ni la comida, ni tu familia, ni las calles conocidas. Pero aunque fuera de ciudad también, ¿no? Como entender que el barrio, que los vecinos, que la familia, que todo lo que estaba cercano durante tantos, tantos años no está más. Y eso también es un proceso de duelo. ¿Sí? A veces hablamos de duelar a mascotas, animalitos, que también es muy fuerte el vínculo que tenemos con ellos, de duelar, o sea, es muchas las posibilidades que tenemos en cuanto a observar qué es lo que estamos duelando, qué se ha muerto, y a veces es tan simple como un viejo yo, ¿no? Como una vieja Meli, quién fui hace un año y medio y quién soy hoy y cómo puedo asumir quién estoy siendo hoy, necesito dejar morir, dejar que se vaya esa que en algún momento fui, que en algún punto está acá, porque la quien soy hoy es un nuevo nivel de quien fui, ¿no? Como un eslabón nuevo y reactualizado de quien fui en su momento. Entonces, bueno, eso, vamos a hablar de las etapas del duelo. Ella hacía manitos. Rapidito, vamos a después seguir viendo los aspectos y todo de la luna. Pero tenemos esto, las 5 etapas del duelo. La primera es la negación, ¿sí? Es ese momento en el que nos damos cuenta de que internamente algo nos empieza a dar una alerta de que algo se está terminando, de que algo ya no tiene esa fuerza, esa vitalidad que tenía, o bueno, a ver, duelos puede ser muertes de personas y separaciones y todas esas cosas mucho más literales que también se puede vivir, ¿no? La negación. La negación es ese momento en el cual no queremos verlo, no queremos entrar en contacto con la emoción que nos provoca asumir el dolor de algo que se está muriendo o algo que se terminó, algo que cambió radicalmente, se cortó, murió.
y nos cuesta mucho como poder mirarlo de frente y asumirlo. O sea, esa es la primera instancia, la negación. Y en ese momento de negación, la persona habitualmente como que al no entrar en contacto con justamente el duelo y con la real emoción que provoca un final, lo que hace es como taparlo y simular, pero que en realidad la persona no lo hace a propósito, pero inconscientemente está simulando que está todo bien, como que le encanta la nueva propuesta, le encanta la nueva vida que está teniendo, le encanta la nueva persona que acaba de conocer ayer, le encanta, o sea, es ese momento donde niego que algo muy profundo, muy contundente, muy radical, muy importante, muy radical, no, muy importante y muy como les decía, Saturno-Luna, muy estructural, muy sólido o muy sensible y muy afectivo, como algo de, eso se terminó, ¿no? Como algo que me da mucha seguridad, se terminó. Esa es la primera etapa de todo duelo, es la de negarlo, ¿sí? La de querer hacer como si nada estuviera pasando. Y también es importante una cosa, estas etapas que son 5, que estoy hablando ahora la de la negación, no se viven de forma lineal. No es que vos primero vas a estar en la negación, después vas a pasar a la ira, después a la negociación, que son las etapas, ahora las voy a nombrar todas, sino que vos vas a ir pasando de una a otra y como indefinidamente. Puede ser que incluso te quedes mucho tiempo en la negación y tengas un pequeño momento de ira y después vuelvas a la negación y después vuelvas a la aceptación y después, o sea, el proceso que dura el duelo, que va a depender de la persona, ¿sí? Hay personas que son de procesos más lentos, hay personas que son de procesos más rápidos, pero siempre todo duelo significativo, sobre todo cuando hablamos de algo muy importante que estuvo con nosotros mucho tiempo, una persona, un trabajo, una relación, un cuerpo, un hábito, algo que convivió con nosotros y que amábamos o que respetábamos, que nos cuidaba, que nos protegía, que nos resguardaba, que era nuestro sostén, ese tipo de cosas, el tiempo es prolongado, ¿sí? No es tipo una semana de duelo, puede ser hasta un año y más, pero hasta un año es como lo normal, como de 6 meses a un año es lo normal para ir pasando por todas estas etapas, en las cuales voy pimponeando en estas 5 etapas, que no significa que todo el tiempo estoy en una etapa, pero habitualmente sí. O sea, no significa que todo el tiempo estoy mal, porque vamos a ver que algunas, como la de la negación, son esos momentos donde estoy bien, pero no quiero hablar del tema, no quiero entrar en contacto con eso, no quiero asumir el dolor que eso representó o representa, pero que todavía no se agotó el dolor, ¿sí? Obviamente en algún momento se agota y esa es la buena noticia de asumir un duelo. Mucho peor es si negamos el duelo, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, negar el duelo y nunca pasar a otra etapa, puede traer serias consecuencias tanto a nivel sintomatológico físicamente, síntomas físicos, como psicológicos, empezar a tener ciertas reacciones y proyectar todo lo que no procesamos internamente, estar proyectándolo en otras relaciones nuevas, en otras experiencias en las cuales no podemos estar enteros porque no nos hemos terminado de desagotar todo el dolor y todo el quiebre que ha representado internamente, íntimamente, psíquicamente ese duelo, esa pérdida, ese final. Entonces, la primera etapa que es la negación, pero recuerden que podemos ir y venir entre estas etapas. Después tenemos la ira, que es el momento del enojo, ¿sí? Del enojo con la persona, con lo que no funcionó, con lo que tengo que hacer, con lo que yo hice y él no hizo, o con el trabajo, que lo que me explotaban, no me lo banco más, o si me fui del país o la ciudad, bueno, qué fea que era la ciudad, menos mal que me fui. O sea, el momento de la ira es el momento donde estoy enojado, enojada, incluso siendo una persona que falleció y aunque la persona no haya tenido obviamente la culpa de nada, incluso puede haber enojo con esa persona. Por ejemplo, recuerdo mi mamá siempre me decía como que ella en su duelo en un momento estuvo muy enojada con mi papá falleció cuando yo era pequeña, y ella siempre me decía que había estado muy enojada porque ella sintió que mi papá no la dejó llorar, porque mi papá siempre le decía que que tenían que estar bien por nosotros. ¿Verdad? La mina contaba toda su vida. Ya está, chicos, yo estoy acá así abierta.
abierta para ser quien soy frente a quien sea. Entonces, en ese proceso, hoy entendiendo un poco esto, y estudiando más como estas partes más psíquicas que tenemos a nivel de procesos, los seres humanos, entiendo que ella se agarró de eso, ¿no? Porque necesitaba enojarse con él, porque él se fue, se murió, nos dejó, ¿no? Entonces, todo eso que parece completamente ilógico para una mente coherente que dice, él no se fue, no los dejó, él se murió porque tuvo una enfermedad, en el caso de mi familia, de mi padre, que obviamente no era algo que superaba la predisposición, lo que uno quisiera, ¿no? Como los deseos humanos, pero no importa, porque así todo el inconsciente, el proceso del duelo, tiene esta etapa del enojo. Entonces me enojo con el muerto porque me abandonó, porque me dejó, y en este caso, como no lo puedo asumir ese dolor, porque es como incoherente que yo me enoje porque me dejó, cuando en realidad sé que no me quiso, no se quería morir, me enojo porque no pude llorar y él era muy exigente y no quería que llore. Entonces, como lo que sea, pero atravesar ese momento de enojo. Todo esto es, reitero, 100% saludable, 100% sano, 100% humano, enojarse, negar, todas las etapas son los momentos que todos y todas pasamos en un duelo. No hay nada más sano para nuestra conciencia, para nuestra psiquis, para nuestro cuerpo, para nuestros estados emocionales y mentales, que permitirnos la emoción. ¿Sí? Esto lo hablo siempre, lo hablo en las clases, lo hablo en la escuela, es el formato y la forma en la que trabajamos y las cartas natales y la interpretación de una carta, no dándole tips a la persona que resuelva en su vida, sino dándole información para que se observe, para que sea consciente y para que permita que si está en un proceso que hay emociones políticamente incorrectas o incómodas de vivir, que son básicamente el miedo, los miedos, la tristeza y el enojo, ¿sí? Esas tres. Principalmente después hay otras, ¿no? Como el asco, el rechazo y demás. Pero a nivel de puntual de emociones, estoy triste, estoy enojado, tengo miedo, eh, necesitamos como hacerle espacio a eso, porque eso nos trae una información que incluso a veces nos está hasta protegiendo, ¿no? El enojo bien puesto a veces es un límite que necesitamos ponerle a una persona, por ejemplo. Bien, entonces, esta parte de la ira y de poder entender qué es el enojo y poder enojarme, me enojo, siento enojo y lo vivo, lo expreso, lo experimento, estoy enojada. No significa, como siempre les digo, que tenga que ir a cagarle piñas al otro. Yo lo vivo, yo lo encarno, no lo niego si no lo quiero tapar. Lo asumo, lo expreso, lo experimento, lo habito, lo hago espacio para que eso no quede contenido, sino que pueda liberarse, porque así es como se va a liberar, permitiéndolo, encarnándolo. Bien, luego tenemos que aparece la negociación, que esta es muy clásica y si pueden observar bien a alguien que esté viviendo un duelo, sobre todo se ve mucho en las relaciones de pareja, la negociación es ese momento donde recuerden que esto vamos pasando, que no es en orden, pero la negociación es ese momento en el que de repente queremos volver. Queremos volver, queremos negociar, queremos como que todo esté bien, y en ese ir negociando con la persona o con el trabajo o con la experiencia o con lo que sea, vamos viendo, hay como una necesidad de negociar a ver si podemos volver a lo que alguna vez fue. Tenemos como la fantasía de que va a volver lo que alguna vez fue, ¿sí? Bueno, esto cuando hablamos de una muerte, también lo vemos como muy conflictivo en el sentido de que la persona, este es el momento como más raro en cuanto a una muerte, porque una muerte sabemos que puntualmente no va a volver la persona, pero la persona que está viviendo el duelo, en el momento de la negociación, empieza como a engañarse en algún punto a sí misma con que yendo a tales lugares es como si la persona estuviera, como empieza como a generar toda una situación en la que simulara como si el muerto nunca se hubiera muerto, como si esa persona, digamos, estuviera todavía ahí. Y también hay algo, esto que es como ese momento de, ¿vieron cuando completamente
O sea, es distinta a la negación, porque la negación es antes de la ruptura. ¿Sí? La negación es antes de, o apenas es la ruptura, o al inicio. La negación es como lo primero, apenas se muere una persona, es como no, no puede ser. Hay personas que se quedan como, vieron, como no, no puedo creer, no, no, que no caen, ¿no? Como ese no caigo, que es como negar directamente desconectado. Pero la negociación es como que es una fantasía en la cual todavía estoy agarrándome de imaginarios y de sensaciones para ver si puedo, como con todas las parchecitos, remendar esto y creérmela de que esto no se está terminando y que puede seguir adelante, cuando evidentemente cuando algo se terminó, cuando el potencial de algo se agotó, cuando la vida en algo se terminó, ¿sí? Eh, no siempre va a ser así, pero lamentablemente cuando ya pasamos por todas estas instancias es inevitable volver atrás. Va a haber casos excepcionales para todo, ¿sí? O sea, como siempre les digo, esto después tiene la particularidad, porque no, me imagino que después no va a faltar quien me diga, no, pero yo volví con mi pareja y después resultó, o yo me fui a ese trabajo y después volví y después resultó. Siempre hay excepciones, pero en principio y en términos generales, esta sensación de querer volver y de querer imaginar que todo va a volver a ser como antes, o de solamente recordar las partes buenas y negar toda la crisis que se venía teniendo, y todo eso es absolutamente en el 100% de los duelos que una persona atraviesa, una fase. ¿Se entiende? Es decir, todas las personas que están atravesando un final, un cierre, un duelo o una muerte, tienen esa fase de negociación, de querer volver a negociar con la experiencia, con la situación, con el trabajo, con la persona, como para volver a sentir que tienen lo que era antes. ¿Sí? Y después de todo eso, de todas las personas, habrá quienes en su experiencia quizás retornen y sea posible, ¿no? Pero no niega que quienes sí están terminando algo, sí o sí pasan por ahí. Después tenemos la fase de la depresión, ¿sí? Esta es la fase donde la persona finalmente puede asumir el dolor, asumir la tristeza, y es una de las fases más tristes, ¿sí? Es una de las fases donde realmente se está triste, hay mucha añoranza, hay mucha pena, hay mucha tristeza. La persona, muchas veces no tenemos ganas de sociabilizar o no tenemos ganas, sentimos que no tenemos fuerza, no tenemos vitalidad para exponernos o para salir a hacer ejercicio, como para vivir ciertas experiencias que implican mucha más vida, y estamos como para adentro, ¿no? Como obviamente no es una depresión a nivel de patología, sino que es un proceso con síntomas depresivos dentro de lo que es la fase del duelo, dentro de lo que es estar atravesando un duelo. Y en este momento de depresión, sí, vamos a encontrar también que puede ser de mucha contención el hecho de que algunas personas nos acompañen, o a veces necesitamos vivirlo solos. Eso va a depender mucho de la persona, ¿sí? Y después tenemos también la fase de la aceptación, ¿sí? Esta es como la fase final, que recuerden, no es estable. Yo puedo tener un momento de aceptación y quizás me separé hace un mes y en un momento después de pasar por distintas instancias llego a la aceptación y veo a la persona con amor y entiendo que todo se terminó, que todo fue para mejor. Y después puedo volver a caer en la negación, como decir, che, esto no puede ser. Y después en la negociación, quiero volver. Y después en el enojo, no, que se vaya a la mierda porque él se quedó con la heladera y yo me quedé con el no sé qué. Y, o sea, y después en la aceptación. O sea, es esto, ¿no? Es un proceso de mucho tiempo, de meses, de un año, a veces personas años. O sea, realmente hay personas que les llevan más años, ya tienen que ver con específicamente qué es lo que se murió, qué es lo que dejaron atrás y, bueno, la particularidad de esa persona, de cómo encarna un proceso de duelo, en la que voy pasando por estas distintas instancias. Y después hay otra fase que me parece interesante para quienes están sintiendo que hay algo que se va a terminar, pero todavía no están encarnando un final, que es la anticipación al duelo, y que es un proceso que puede ayudar muchísimo y a vivir de una forma mucho más sana y saludable el duelo en tiempo y forma. Esto, por ejemplo, veríamos como un familiar que tiene una enfermedad terminal, y hay personas que hacen como si nada hasta que el día que se muere la persona, y hay personas que ya van haciendo el duelo de antemano, ¿no es cierto?
o con cualquier final, o incluso con una relación. Hay muchas personas que su última etapa de la relación van haciendo el duelo y ya van llorando y sintiendo que se te va a terminar, pero todavía no tienen los huevos, los ovarios, o no es el tiempo para la valentía y el coraje para dar final, pero ya lo vienen sintiendo y vienen internamente haciendo un proceso de duelo, de dolor, de pérdida, de ir como internamente aceptando que eso se está terminando. Eso, para quienes lo pueden vivir antes del final contundentemente, es muy sano, ayuda mucho a que el proceso de duelo en sí no sea tan intenso, tan fuerte, pero de todas maneras no lo evita, ¿sí? Simplemente hace que, bueno, se empieza antes el duelo y es más amable el hecho de poder ir duelando con la persona o con la experiencia o todavía estando en ese trabajo y ya viéndolo con otros ojos, sabiendo que se están por ir, o estando en ese país, en esa ciudad, sabiendo que ya se está terminando, como ya asumiendo y no que sea como negándolo hasta que ya estoy en otro lugar y sigo negándolo hasta que llega la fase, como decíamos, que puede ser o de la depresión o de la ira o cualquiera de las fases del duelo. Asumir un duelo no es una pavada, pero es una parte absolutamente necesaria para un proceso de curación, de sanación y de revitalización, ¿sí? En el eje Tauro-Escorpio tenemos estos dos temas, la muerte, que es Escorpio, que renace y se resignifica en ese fénix que sale de su propia muerte, de esas cenizas, se quema a sí mismo, él se autodestruye, se quema para después volver a nacer. Y en ese volver a nacer encontramos a Tauro también implicado, que es la vida, la naturaleza, la fertilidad, el alimento, todo lo que da vida, ¿no es cierto? Entonces hay un proceso de una instancia de una rehabilitación y de un renacimiento que también es una promesa que nos traen estos eclipses sin lugar a dudas, pero que en este momento estamos con esta luna llena y con este eclipse que nos invita a poner lupa, a tomar conciencia y a asumir qué necesitamos duelar y con mucho amor y paciencia ir aceptando ese proceso, porque lo peor que podemos hacer para con nosotros mismos es negarlo. Vuelvo a compartir pantalla para ver los aspectos que tiene esta luna en particular. Bueno, como siempre, recordarte, que ya lo dije varias veces en la clase, que estoy a cargo de la escuela online, 9 años enseñando astrología psicológica, ayudas a encontrar los cursos de formación, cursos de posgrado avanzados y cursos cortos, lo que quieras podés sumarte, ¿sí? En www.astrologiaqueonda.com. Los cursos incluyen videos grabados de clases teóricas y clases de apoyo, que son clases que di yo con un pizarrón, con alumnos en vivo, con preguntas, son las grabaciones de cuando en su momento daba estas clases de forma presencial. Tienen el material descargable. Hay clases en vivo para practicar también, que tienen 2 accesos por curso para practicar y plantear dudas sobre lo que hayan visto en el campus. Todo esto se cursa en un aula online. Hay un foro donde pueden dejar sus preguntas, donde hay asistencia de tutores, entre los que estoy yo y las profes de prácticos, de forma semanal. Hay exámenes y certificados para los cursos de formación. Y el acceso a todo el material es por tiempo ilimitado, lo van a encontrar siempre a disposición en su perfil de alumnos, todos los cursos que fueron comprando, y tienen una app para cursar desde el celular, que me parece lo más práctico del universo, porque es muy cómodo. Hoy hacemos todo el celular y pueden ver los videos desde ahí, ir viajando en el colectivo, viendo una clase, etc. Bien, los aspectos de esta luna. La luna tiene una oposición con Urano y 4 días después el Sol le hace conjunción, ¿sí? O sea, el Sol 4 días después lo vemos acá está el Sol y acá está Urano. Entonces el Sol va a avanzar el día del eclipse del 5 de mayo y el 9 de mayo hace la conjunción partil el Sol con Urano. Entonces, una vez más, Urano realza, afirma esta sensación de cortes, de desapego, de liberaciones, de cosas que necesitan cambiar, soltarse, desapegarse, renovarse, ¿sí? Reactualizarse. Urano
está en Tauro, removiendo todas las fijezas y todos esos apegos y nuestro vínculo también con la materia, con el cuerpo, con el dinero y con aquello que nos habíamos acostumbrado, con los apegos, aquello que nos apegamos por costumbre, porque estábamos cómodos. Entonces Urano, implicado en este eclipse, obviamente que muestra con esta luz, que la luna llena, las emociones que trae un eclipse son desbordantes muchas veces, muestra muy en claro qué es lo que necesita un corte rotundo, un final radical, y a veces lamentablemente si no lo vamos asumiendo nosotros por nuestros propios medios, esto nos viene de afuera, ¿sí? Nos viene de afuera ese final, esa implicancia. Tiene una oposición con Mercurio, con lo cual hay algo del diálogo, de la palabra, del poder comunicar, dialogar, de la necesidad de exteriorizar también, de decir qué es lo que me está doliendo, el final, los miedos, todo lo que estoy transitando con este proceso que puede ser de duelo, de muertes, de finales, de cambios. Poder hablarlo es muy importante, ayuda mucho, es parte de exteriorizar y de sacarnos de adentro esas emociones. Entonces, si estoy en la etapa de la ira, poder expresar, quizás no con la persona, pero con amigos, ¿no? Como con quien tengamos confianza, como estoy enojada, estoy recaliente, esto me molesta, poder sacarnos de adentro, estoy triste, tengo miedo, poder expresarnos y comunicar y poner en palabras facilita muchísimo también el proceso en general de los duelos y además para este eclipse. Y por último tenemos a Venus en Géminis en cuadratura a Neptuno. Venus en Géminis, como verán, no está asociada puntualmente al eclipse porque no tiene que ver Venus con el eclipse, pero es un día en el que está partil, ¿sí? El encuentro. Entonces acá hay algo también, una vez más, que se reafirma del diálogo. Venus, que son las relaciones de pareja, las relaciones complementarias, ¿sí? Las relaciones amorosas, y la necesidad de hablar en Géminis, de hablar, de comunicar. Y ahora el hecho de que esté Neptuno ahí, Neptuno tiñe la situación, ¿sí? Entonces es como que no, quizás no podemos terminar de ser francos o tenemos miedo de herir al otro, a no ser empáticos. Sin embargo, justamente Neptuno también da la posibilidad de la empatía y demás. Sea como sea, es un eclipse que estando Neptuno implicado en cuadratura con Venus todavía no termina de mostrar con claridad el rumbo, el proceso en cuanto, por ejemplo, a esa relación o, por ejemplo, a qué tengo que decir, concretar qué es lo que quiero decir. Entonces, mi consejo particular es quizás eh, el día del eclipse, como tratar de conectarme más yo conmigo misma y conmigo mismo de qué me está pasando a nivel de proceso de pensamiento, de emociones, quizás hablarlo sin lugar a dudas va a ayudar un montón, pero con otras personas para poder ayudarme a aclarar antes de quizás ir a encarar a esa persona o ese trabajo o esa decisión y ser muy deterministas en ese aspecto, mejor quizás poder canalizarlo desde otro lugar porque es algo muy de las sensaciones internas que necesitamos poder abordar y darle espacio por este Neptuno implicado y por lo que el eclipse representa en general. Y además Mercurio sigue retrógrado, entonces también hay como muchas cosas de, todavía no está clara la palabra, la decisión. Encarguémonos en este momento de atender a las emociones, de hacerle espacio y de asumir y de ir aceptando emocionalmente lo que nos duele, lo que se está terminando, el duelo, lo que nos enoja, en qué fase podríamos llegar a estar de un duelo que se está terminando, pero quizás no sea el momento para ir a dar la noticia, ¿sí? Sino ponerlo muy en palabras con nosotros mismos. Y por esa misma razón es que les preparé esto, que hoy se los voy a compartir. Bien, trabajo toma de conciencia. ¿Dónde cae para cada uno de los signos? Ya saben que se pueden descargar el PDF, ¿sí? El PDF se lo descargan ingresando al link que está acá mismo en este video, ¿sí? Tanto en cajita de descripción como en comentario destacado. Pero acá les dejé algunas preguntas que es parte del proceso de toma de conciencia. ¿Soy capaz de asumir y explorar mis propias sombras, oscuridades, aquello políticamente incorrecto? ¿Qué cosas me duelen o dan miedo? ¿Qué cosas me están dando miedo? Nombrar es importante. Entonces, todas las preguntas que les fui dejando en este PDF son para que ustedes justamente puedan ir haciendo este proceso de preguntarse, responderse a sí mismos antes de ir impulsivamente a tomar decisiones y en esas respuestas puedan ir encontrando
los disparadores para conectar con la emoción, porque estamos hablando de una luna llena en Escorpio, que es un signo de agua, que son emociones reprimidas en sombra, estancadas, inconscientes. Y después les dejé un ejercicio que también lo pueden hacer, que es hacerle una carta a aquello que se está terminando, a aquello de lo que se están despidiendo. Acá hablo sobre las etapas del duelo. Entonces, simplemente se los quería mostrar para que lo vieran. ¿Cómo dejar de compartir pantalla? Ah, ya lo dejé compartir. Para que lo vieran, para que lo tengan en cuenta. Si lo llegaron a ver en ese momento, a leer buenísimo. Si no, simplemente se descargan el PDF. No quiero que el video se extienda tanto. Está todo en el PDF. En el PDF además está dónde cae para cada uno de los signos, con lo cual pueden quizás enfocarse y ver si lo que están viviendo tiene que ver con ese área. Por ejemplo, en mi caso, que es, me cae en casa 12, que es re de los finales, de temas de familia, de temas transgeneracionales, Escorpio, y casa 6, Tauro, lo tengo en los hábitos, las rutinas, o sea, es como muy fuerte, muy contundente, como he visto este último año y medio, todo depositado en ese eje. Así que bueno, está bueno que se descarguen el PDF, ya saben que tienen ahí, aparece dónde cae por signo, también les puse dónde cae por casas, para que lo tengan en cuenta, por casa y signo, y el trabajito para que hagan, como siempre, las respuestas, la carta de despedida, con varios ejemplos que les di y cosas a tener en cuenta. Y por último, bueno, para identificar en qué tipo de etapa están y demás. Espero que este video de corazón les haya servido. Para mí es un placer siempre poder compartir con ustedes mis procesos y lo que estoy viviendo y lo que voy aprendiendo. Trato de ser lo más sincera posible. Estoy en un momento también de crisis, de esto, de duelo, de encontrarme con un montón de cosas. Estuve a punto de no hacer la clase porque no sentía la energía para salir. De hecho, es como que empiezo a hablar un poco de esto y me genera algo. Eh, y bueno, y dije, lo voy a hacer igual porque ya pasé como mi punto ahí de crisis más fuerte en estos días, así como llorando y estando conmigo misma y asumiendo estos duelos que estoy viviendo. Y creo que también está bueno hoy en día dar el mensaje en las redes que cuando uno está no tan bien quizás, o incluso estando triste, herido, sanando, o sea, siempre estamos, ¿no? Como en contacto con partes rotas de nosotros y poder abrazarlas y poder mostrarnos cómo estamos, ¿no? Cómo estamos, cómo somos, cómo estamos en este momento, y que está bien también, ¿no? Como que también todos somos humanos, humanas, todos tenemos momentos vulnerables, tenemos momentos de crisis, tenemos momentos de duelo, tenemos momentos de jolgorio, de disfrute, de placer, y creo que hoy un poco, al menos el mensaje que yo estoy eligiendo, y por eso lo estoy dando esta clase, eh, es esto, ¿no? Como decir, bueno, así todo, con mi propia crisis, justamente quizás esto sea el momento en el que por estar más en contacto con este dolor pueda transmitir algo que les ayude a ustedes o que a mí me está ayudando a procesar mis propios crisis, dolores y etapas que estoy pasando de duelo. Así que bueno, gracias por acompañarme, gracias por escucharme, espero que esto les sirva, les mando un beso, un abrazo muy grande y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.